¿cómo están? Iniciamos una nueva entrevista judicial aquí en el canal de televisión del Poder Judicial, en esta oportunidad para conversar con Claudio Nach Rojas, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y doctor en Derecho de la misma casa de estudios. Actualmente él está formando parte del equipo investigador del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que tiene como objetivo contribuir al acceso a la justicia de sectores que se encuentran en situaciones de discriminación, todas estas referidos al goce y ejercicio de sus derechos. Básicamente, para esta entrevista vamos a hablar sobre un libro donde Claudio Nach dirigió este proyecto llamado Violencia contra las mujeres indígenas en el marco de las relaciones familiares. Pautas para decidir la procedencia de acuerdos reparatorios, como les decía, en su calidad de director de este proyecto. Es larga la presentación, Claudio Nach, muchas gracias por esta entrevista, pero es importante entregar un antecedente respecto a lo que vamos a conversar y la importancia que tiene esta investigación, a juicio de ustedes, ¿cuál sería? Bueno, en primer lugar, agradecerles la oportunidad. Uno en el trabajo académico no siempre tiene la opción de transmitir todo lo que quisiera, los resultados de los proyectos, así que les agradezco mucho el tiempo que nos dan. Les cuento, la idea de este proyecto ha sido buscar aportar con una visión integral desde el punto de vista de los derechos humanos de las mujeres indígenas. Nos preocupa la situación de discriminación cruzada o múltiple en que se encuentran las mujeres indígenas en nuestro país, y por lo tanto el Estado y todos los que debemos colaborar ahí tenemos que prestar especial atención a cómo garantizar plenamente los derechos y no parcializarlos o dividirlos buscando soluciones que no siempre responden íntegramente a su ejercicio pleno de derechos. ¿A qué se refiere con discriminación cruzada? Este es uno de los grandes desafíos en derechos humanos, no solo para Chile, sino para la región. Y es darnos cuenta de que hay ciertos grupos que sufren situaciones de discriminación. Ya donde la discriminación deja de ser un elemento personal, fruto de un acto o de una condición que dice relación con el individuo aislado, sino que se producen situaciones de discriminación que están vinculados con la pertenencia de una persona a un determinado grupo o colectivo. Por ejemplo, a los grupos en situación de migración, por ejemplo, la situación de las mujeres, la situación de las personas privadas de libertad, etc. Pero hay casos donde esto todavía se complica más y donde nos encontramos que a las personas las afectan más de un tipo de estas discriminaciones estructurales o sistémicas, si uno quiere. Es decir, cuando uno piensa en una mujer indígena, tiene que pensar en cómo esa mujer indígena va a gozar plenamente y ejercer sus derechos en una circunstancia donde en su condición de mujer ya sufre discriminaciones, pero también en su condición indígena se ve muchas veces objeto de situaciones que no le permiten un goce y ejercicio de los derechos pleno, atendido que como sociedad establecemos ciertas barreras, establecemos ciertos privilegios, ciertas marginaciones que impiden eso. Entonces, a eso nos referimos con estas discriminaciones múltiples o discriminaciones cruzadas. Ahora, ¿cómo se podría ejemplificar o poner de manifiesto esta discriminación respecto a los problemas de acceso a la justicia que tienen los pueblos originarios? Mira, aquí hay un punto que justamente refleja a nuestro juicio muy bien esta situación. Cuando se produce una situación de violencia doméstica, en términos de nuestro país, en Chile, tenemos legislaciones que intentan resolver esto.
Y una de las características que tiene la legislación chilena es que en esta materia ha evitado aceptar acuerdos reparatorios, es decir, que esto se solucione por un acuerdo. Y eso tiene que ver con el mal uso que muchas veces se le da a estos acuerdos, situaciones dispares de poder en las relaciones domésticas, en las relaciones de pareja y otros que se manifiestan luego en situaciones de violencia donde la sociedad ha dicho, mire, aquí hay que mirar con cuidado y vamos a dejar que un tercero intervenga y esté en condiciones de restablecer situaciones de igualdad y por lo tanto desde esa situación de igualdad se haga justicia. En el caso de las mujeres indígenas se hace una excepción en la práctica, no en la ley. En la práctica nos encontramos con situaciones donde se hacía procedente y se decía, mire, aunque la ley no permita estos acuerdos, en este caso sí lo vamos a permitir porque es una mujer indígena y existe una tradición de solución de conflictos en las comunidades indígenas, son casos de la 9ª región, donde existe una costumbre de resolver esto a través del diálogo. Y se hacía una excepción en esta materia. Eso generó una discusión. El propio Instituto Nacional de Derechos Humanos intervino y dijo ante los tribunales, no, aquí al haber una prohibición, esta prohibición busca proteger los derechos de la mujer y aquí hay una mujer que ha sufrido violencia y por lo tanto no hay razones para una excepción. Los tribunales, incluso la Corte Suprema llegó a decirlo, mire, acá hay una excepción, ¿por qué? Por la pertenencia a un grupo indígena. Por una cuestión cultural, básicamente. Y se dio por probada la costumbre. Así, se dijo, mire, está probado que esta es la costumbre. Cosa que en ningún otro ámbito se ha dado. En ninguna otra materia se ha dicho así de simple que hay una costumbre que prima sobre la ley. La única vez que se hace es en los temas de violencia contra la mujer. ¿Qué nos llama la atención ahí? Que justamente se produce esta discriminación cruzada. ¿Por qué? Porque hay una mujer en una situación, como hemos dicho, de violencia doméstica, donde el Estado deja de actuar, hace una excepción a su respecto, y esa excepción la funda en una práctica cultural que no ha acreditado, que en el proceso nadie se dio el trabajo de acreditar. Es decir, volvemos a hacer aquello que no queríamos con la dictación de una ley especial en esta materia, y es poner a las mujeres víctimas de violencia en una situación de desprotección de sus derechos. En ese sentido, ¿cuál es el límite entre la costumbre de ciertos pueblos originarios, no solamente en la región de la Araucanía, sino que en otros sectores del país también y en América Latina sin duda? ¿Cuál es el límite para no llegar a conocer situaciones, por ejemplo, quizás siendo de manera exagerada, de informaciones que surgen de repente de pueblos en África que tienen culturas distintas, por decirlo de alguna manera? Este ha sido en materia de derechos humanos un debate que ha tomado décadas ir intentando dar una buena respuesta. Es lo que muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez sobre relativismo cultural. Mire, los derechos son universales, pero hay prácticas culturales donde tenemos que hacer algunas excepciones. Hoy día, ¿cómo poder mirar esto desde el punto de vista de los derechos humanos y que esto no se transforme en una forma de violar derechos teniendo como escudo el tema de las particularidades culturales? Es decir, mire, usted puede hacer caso a las particularidades culturales, todo Estado tiene y está obligado a asumirlas en la medida que esas particularidades culturales le permitan a la persona un mejor goce y ejercicio de los derechos. La propia Corte Interamericana lo ha dicho y lo ha usado eso mismo en un caso contra Chile muy reciente, el caso Norín y otros contra el Estado de Chile. Y dice, mire, usted Estado cuando priva de libertad a una persona, cuando vaya a tomar medidas respecto de la tierra, usted tiene que hacerse cargo de que esa persona, ese titular de derechos, al pertenecer a una comunidad indígena, tiene una forma de gozar y ejercer sus derechos que tienen particularidades. Hágase cargo de eso, pero hay un límite. El límite es que eso no viole
los derechos establecidos en la Convención, al menos ciertos mínimos que los pactos de derechos humanos han considerado la base de todo acuerdo en comunidad. Por lo tanto, el punto ahí es preguntarse, ¿cómo respeto de la mejor forma estas particularidades culturales, pero sin que eso signifique una nueva forma de violación a quienes son más débiles al interior de cada comunidad o aquellos que están en una situación de vulnerabilidad al interior de la comunidad? Y eso tiene que ver con prácticas culturales. Y hay veces donde las prácticas culturales hay que modificarlas. En términos generales, la violencia contra la mujer es una práctica cultural en América Latina y eso debe ser modificado. La violencia contra la mujer al interior de las comunidades indígenas también tiene que ser modificado. ¿En qué tenemos que tener cuidado? En la forma en la que nos acercamos a esa modificación cultural y especialmente tener cuidado cuando ciertas prácticas culturales, por ejemplo, son esenciales para la supervivencia de una comunidad. Por ejemplo, las autoridades, el respeto a las autoridades internas, por ejemplo, a ciertos ritos internos en toma de decisiones. No podemos llegar y imponer externamente cualquier forma de resolver los conflictos, pero sí tenemos que tener cuidado de que eso no implique dejar en la desprotección a aquellos que tienen una situación de mayor debilidad también al interior de las propias comunidades. Si uno ve, siempre es la búsqueda de un equilibrio que no siempre es fácil. La administración de justicia no es fácil. La administración de justicia siempre es un ejercicio complejo de equilibrar intereses, de equilibrar derechos y buscar una solución lo más integral posible. Y ahora, si tuviera que hacer usted una especie de radiografía en el territorio nacional respecto a esta misma situación, ¿cómo califica usted lo que está ocurriendo, lo que ocurre, o nos podría decir usted lo que ocurre en la zona norte, en la zona centro? Ya nos hablaba en la zona sur, en la región de la Araucanía. A ver, en Chile tenemos hoy ciertas situaciones que son comunes o transversales, si uno quiere, a la problemática de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas en nuestro país. Eso tienen que ver fundamentalmente con temas de tierras, con temas de territorios, es decir, es distinto en el norte, donde el problema normalmente no está radicado en el acceso a la tierra, eso está bastante resuelto, pero sí al agua, sí a las formas de producción, por ejemplo, de las mineras en relación con las comunidades. En la zona sur es lo que es más conocido, ahí tiende a haber un problema más fuerte de acceso al territorio. El pueblo Rapa Nui con sus propios temáticas de, una vez reconocidos los territorios, cómo estos son administrados. Ahí hay un tema general. Y hay otro tema general que a uno debiera preocuparle y es justamente este que tiene un componente cultural. Y es que en Chile todavía no avanzamos lo suficiente para reconocer que este es un país multicultural y para muchos también multinacional. ¿Qué quiere decir eso? Que eso lo tenemos que reconocer constitucionalmente. Llevamos 20 y tantos años discutiendo proyectos de reconocimiento cultural, de multiculturalidad que no han llegado a resultados. Pero además, en la práctica, y aquí lo que es interesante en la práctica judicial, es que recién con el convenio 169 de la OIT nos hemos empezado a dar cuenta que para interpretar los derechos en aquellos casos donde hay indígenas involucrados, tenemos que hacer un ejercicio cultural muy difícil. ¿Por qué? Porque históricamente la idea de la justicia, y es cosa de ver cualquier simbología sobre la justicia, es esta diosa Temis vendada. Lo que aquí se pide es que la justicia se saque la venda, que haga ese ejercicio de mirar a quién le hace justicia. Y si el titular de derechos es
un indígena, alguien que pertenece a los pueblos indígenas, la justicia tiene que hacerse cargo de eso y ver dos cosas: que esa persona, como integrante de una comunidad indígena, lo más probable es que esté en los hechos en una situación de pobreza o marginalidad. Pero además de eso, tengo que darme cuenta que hay elementos culturales que son relevantes respecto del goce y ejercicio de derechos de esa persona. Entonces la justicia, más allá de lo que diga la Constitución y el cambio que debe darse ahí, hoy día nos exige desde el Convenio 169, desde la Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, de nuestra propia ley indígena, nos exige tener una mirada mucho más integral de qué significa acceso a la justicia. Significa recursos, pero significa una tramitación luego que sea lo que nosotros llamamos en nuestro trabajo culturalmente sensible, que se haga cargo de estas diferencias culturales. Única forma de tratar a todos en condiciones de igualdad. Ahora usted hablaba también del trabajo de los operadores de justicia. ¿Cómo se fortalece ese trabajo? ¿Cómo se debe capacitar? ¿Hacia dónde debe estar dirigida toda esta capacitación, tanto a fiscales, jueces, defensores, funcionarios, etcétera? La experiencia de nuestro centro ha sido en eso, en dos líneas, yo diría fundamentalmente. Una línea que está vinculada con un conocimiento general en materia de derechos humanos. ¿Qué significa los compromisos que Chile ha adquirido en materia de derechos humanos en general para toda la población? ¿Qué significa la obligación de respeto, la obligación de garantizar plenamente los derechos, no discriminar? ¿Qué es lo que han dicho? Que los operadores de justicia en general conozcan qué es lo que ha dicho la jurisprudencia internacional, la de la Corte Interamericana, de hecho, en casos respecto de Chile, pero también en otros que ha ido iluminando en esta materia. Pero además de eso, de ese conocimiento general, hay que avanzar en un conocimiento mucho más específico respecto de los pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir eso? A su vez, dos cosas yo diría también. Uno, conocer las dinámicas propias de nuestros pueblos indígenas. Ahí tenemos un debe como sociedad muy grande. En términos culturales, ¿qué significan las tradiciones culturales, las autoridades, las formas de resolución de conflictos al interior de las comunidades en el norte de Chile, en el centro, las comunidades Rapa Nui, etcétera? Pero por otra parte, además de conocer esas dinámicas internas, comenzar a ver cómo compatibilizamos entonces esas prácticas culturales con la legislación común y ordinaria para todo el país, de forma tal de poner a todos los sujetos que intervienen en un proceso penal en condiciones de igualdad. Y ese es un rol donde los jueces, los fiscales, los defensores, todos los que intervienen en los procesos penales, pero también de otra naturaleza, tienen que hacer un enorme ejercicio cultural. Aquí lo que está en juego es una forma de mirar la temática indígena que tiene elementos culturales muy arraigados y lograr superar barreras culturales o estereotipos que tenemos ahí es un trabajo a largo plazo, pero que hay que empezar desde hoy. La Corte Interamericana, en este fallo Norín, Catrimán y otros con Chile, le dijo a Chile: aquí, como Corte de Derechos Humanos, nos preocupa que los fallos que hemos tenido que analizar reflejan estereotipos desde el punto de vista cultural respecto de los pueblos indígenas en Chile. Y eso usted, país, tiene que hacerse cargo. Bueno, tenemos que hacerlo fundamentalmente a través de la capacitación, a través del estudio, que es lo que nosotros hemos intentado hacer, de buscar soluciones desde la lógica jurídica de esto. Por último, ¿qué experiencia internacional Chile debiera seguir como ejemplo en relación a este tema? A ver, en el ámbito comparado siempre uno tiende a mirar algunas buenas prácticas que se han dado. Por ejemplo, en Canadá
prácticas interesantes en Nueva Zelanda, pero yo miraría un poco más cerca, porque además hay lugares donde tienen temas culturales más parecidos a nosotros. Y yo diría que hay buenas experiencias para mirar, sobre todo en el caso colombiano. En Colombia ha habido un acercamiento a estos temas muy interesante desde el punto de vista del reconocimiento de derechos y luego de la administración de justicia, que se haga cargo de este reconocimiento de derechos. Y también hoy están pasando cosas muy interesantes en la justicia mexicana. Yo creo que México, Colombia son lugares donde tienen problemas como nosotros, no tienen solucionada la vida, están en procesos de avances y donde uno diría hay experiencias interesantes, particularmente la Corte Constitucional de Colombia y también en México experiencias interesantes desde el punto de vista de hacernos cargo y tomarnos en serio que somos sociedades complejas y somos sociedades donde el tema jurídico tiene que aplicarse en una diversidad cultural que nos enriquece y que nos desafía desde el punto de vista a nosotros jurídico. Perfecto. Claudio Nach, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes.